Habíamos anunciado que teníamos con nosotros esta mañana al profesor Cándido Mercedes a propósito de las informaciones que se han publicado esta semana sobre la inequidad salarial en la República Dominicana. Anteayer creo que fue que el periódico Diario Libre publicaba un listado de los 10 salarios más altos de la administración pública y lo que significaba eso en relación a los salarios más bajos. El profesor Mercedes no hizo una corrección en ese momento. ¿Cuál es la característica de la composición salarial del gobierno dominicano? Que uno no la acaba de entender, y en función de qué se establecen estos sueldos, si es que hay alguna... No hay ningún país con mayor desigualdad salarial en el mundo que República Dominicana. Como yo te mandaba, por ejemplo, el gobernador gana 1.146.045 pesos, pero en la administración pública oficial el salario mínimo es 5.117 pesos. Si tú divides 1.146.000 entre 5.117, eso te va a dar 223.9. Es decir, Franklin gana 5.117 y yo 223.9 veces más que él. Cuando tú divides eso entre 12, eso te va a dar 18.6 años. O sea, Franklin necesita 18 años para ganar lo que yo en un mes gano. Eso es sin el sistema de compensación. ¿Qué es el sistema de compensación? Exacto. Ahí no está tarjeta de crédito, ahí no está combustible, ahí no está pago de chofer, ahí no está vehículo, ahí no están, por ejemplo, en el Banco Central te dan 4, 5 y 6 bonos en el mes de diciembre. O sea que si el gobernador del Banco Central recibe una bonificación de 5 o 6 millones de pesos, Franklin necesita 40 años para llegar a lo que yo gano. Nacer 4 veces. Exacto. Señor Mercedes, pero durante muchos años el doctor Joaquín Balaguer Ricardo manejó el país como si fuera la economía de su casa, de él, que no comía mucho, ni andaba dando bandazos, ni era socio de ningún club. Y él consideraba que un ciudadano podía vivir con 125 pesos, que era el salario mínimo. Sin embargo, después del 96 se sinceró la economía de los políticos y comenzaron ellos a tener su autojustificación de que eso no era suficiente y comenzaron a crecer los salarios públicos de una manera exorbitante y a veces hasta inmoral. Antes uno andaba con una papeleta de 1.000 pesos y se pasaba un mes cambiando y le sobraba y tenía papeleta o monedas en alguna latita o algo. Sin embargo, ¿qué se puede comprar hoy con 10.000 pesos como parte, un poquito más del salario mínimo? Acuérdense que el mismo presidente dijo que con 10.000 pesos no se podía hacer nada. Yo creía que él iba a emitir el decreto inmediatamente. El quintil número 1 del 20% más pobre en República Dominicana está en 12.900. Sin embargo... profesor, espérese, que este programa lo ve gente que no sabe lo que es un quintil. Un quintil no es un quintal, ¿verdad? No. Okay. El quintil es la canasta básica, número 1. O sea, la canasta básica para la gente de menor ingreso. Del 20% más pobre de República Dominicana. Es 12.000. De lo poco pobre que hay. 12.900 pesos. Es el quintil 1. Pero el promedio nacional está en 28.200. Pero con ese quintil 1 los muchachos no van al colegio. No se gasta en uniforme, ni en alimentación, ni en jabón, ni en pasta de dientes. Exacto, no cubren nada en República Dominicana. Miren, yo quiero que ustedes sepan que en República Dominicana la gente con su salario apenas puede accesar al 46% de sus necesidades. Siempre debe. Sí. En cambio, en Europa es 90%. Una cosa, profesor, sería bueno que la gente entienda cómo está estratificado el ingreso. Yo decía, porque lo recuerdo así al ojo por ciento, porque fue una actividad que organizó Guarocuya cuando era director general de impuestos. O sea, ¿qué porcentaje de la población tiene un ingreso parecido al del gobernador del Banco Central y qué por ciento de la población tiene un ingreso parecido al del quintil más bajo? El mismo Banco Central, un informe financiero y económico, una encuesta nacional muy bien hecha, estableció que el 79.9% de los dominicanos y dominicanas ganan menos de 19.449 pesos. Eso es el 80%. El 80%. Y la Tesorería de la Seguridad Social nos acaba de decir que el 42.6% ganan menos de 10.000 pesos en República Dominicana. La mitad. La mitad. Menos de 10.000 pesos. Suponte que hay un sesgo porque hay ilusión, es decir, hay empresarios que deciden pagarte menos para pagar menos en la tesorería, ¿ves?
Suponte que un 2 o 3%, pero es muy alto, 40%. Magín, en su discurso, estableció de 1.7 millones de dominicanos que trabajan en la economía formal, 1.5 millones están exentos del impuesto sobre la renta. Vale decir, solo el 14% de los dominicanos y dominicanas que tenemos el privilegio de trabajar en la economía formal pagamos impuestos sobre la renta. Eso es lo que llaman base impositiva. Sí, porque la exención es a partir de 33,000 pesos. Eso quiere decir que el 86% de los que trabajan ganan menos de 33,000 pesos. ¿Y cómo se refleja en el aspecto de la salud, principalmente las mujeres, las madres que administran los fondos que ingresan a la casa para distribuir aquello y siempre tener un débito en contra? Vivimos en la cultura de la sobrevivencia permanente. Fíjate que República Dominicana es el país. ¿Cómo engancha? Todos los meses, todos los años, cuando llega el colegio, cuando llega Navidad, cuando República llega... Dominicana es el país que más coge fiado. ¿Cómo vuelvo y diga eso? República Dominicana es el país que más coge fiado. O sea que la gente en términos... yo tengo 10,000 pesos, suponte que di un palo por ahí. Pero yo no voy y compro al supermercado que es 30% menos que un colmado, porque el colmado es que me resuelve la vida cotidiana. El cuadernito. El cuadernito. Tú vas a una casa del pobre y casi no tiene nada en la casa. Todo no hay despensa, es el día a día. Todo está empeñado. Y esas carencias no corrompen a la sociedad, no lo hace pensar en cosas que no son éticas, que no son legales. Por eso tuve el crecimiento desaforado de la delincuencia. Como decía Altagracia, es multifactorial. Fíjate que el Banco Mundial te acaba de decir que hay 600,000 jóvenes totalmente vulnerables con potencial a ser delincuentes, sí, que están fuera del escenario social, yo pasé por institucional. Entonces eso agrava tus condiciones materiales de existencia. Yo pasé por la Yolanda Guzmán el domingo, el sábado pasado. Con 17. Antes de la 17. Hay 2 compraventas. Sí. Y un drink grandote a la derecha. Sí, pero lo de la compraventa es por lo que dice el profesor, porque a mí me chocó. Y la cantidad de estufas que están en todo, o sea, es como... Y lavadoras. Sí, pero las estufas, porque usted puede lavar con la mano, pero no puede cocinar sin la estufa. Entonces, es interesante eso, porque cuando yo vi la cantidad de estufas, yo dije, pero la gente no cocina. Todo el que llevó la estufa a la no está cocinando. La empeñan y cocinan en la estufa de la vecina. Bueno, yo no sé a dónde cocinan, pero es un fenómeno. Es un fenómeno. Y la habichuela para cada semana y la meten en el freezer congelada en un jarrito. Pero es un fenómeno. O sea, la cantidad de estufa, que es un producto básico. Esa tasa de endeudamiento, profesor, es identificable. O sea, como la familia dominicana, y yo supongo que yo vi el caso de la casa de empeño, que es notorio, pero que la clase media también tiene una tasa de endeudamiento. No, porque se ha modernizado con la tarjeta de crédito. ¿Pero es lo mismo? Sí, es lo mismo. Pero debe de otra manera. Debe de otra manera. Pero hay mucha gente de esa clase media que se tienen que mudar donde viven porque le deben a todo el mundo. Claro, hay una parte de la pantalla social de esa clase media. Acuérdate que estamos viviendo la sociedad del consumo. Entonces, es terrible. No tienen, hay gente que te ganan 40,000 pesos, por ejemplo, pero tienen 5 tarjetas de crédito de a 200,000. ¿Y los bancos se lo dan? Y los bancos se lo dan. No, los bancos te están llamando. Que para explicar un chiste la antropología barriada, doña Altagracia, cuando la gente empeña la estufa, entonces va al mercado y compra una estufa de ladrillo con una resistencia y 2 alambres, que lo conectan en el alambre más cercano, entonces le prende la casa, se prende desde el alambre hasta el mobiliario de Coche Puma. Con lo mismo que empeñó la estufa. Exactamente. Entonces, dentro de lo que es la enseñanza social, cuando la gente ve la cantidad de préstamos que coge el país para completar lo que falta en el presupuesto que se somete, cuando la gente observa que hasta para hacer las cosas más elementales el Estado dominicano se endeuda y nos pasamos 30 y 40 años pagando un préstamo, por ejemplo, el préstamo... los bonos soberanos cuando tumbaron la Torre Gemela. De esos 500 millones de dólares posiblemente no hayamos amortizado un chele al capital y seguimos pagando interés y que lo comproba de robo. Sí, es grave lo que está ¿Cómo pasando? la gente ve aquello en grande y lo traduce en lo pequeño? Mira, Franklin, ahora en este mismo año, el 17% de los ingresos de la economía dominicana están siendo pagados en intereses, 97,000 millones. Pero ahora en el 2017... De dólares. De pesos. De pesos, 97,000. Pero ahora en el 2017 vamos a pagar el 21% de 539,000 millones que van a ser los ingresos tributarios. Y eso significa 114,000 millones.
Cuando tú sumas... Eso significa que el gobierno dominicano de cada 100 pesos va a coger 22 para pagar, para amortizar deuda. Para los intereses. Para los intereses. El saldo de interés, esto es, intereses y amortización, van a ser 200 mil millones en el 2017. Eso es insostenible. 200 mil, espérese, 200 mil millones de cuánto de presupuesto? De 539 mil millones. ¿Es la tercera parte? Sí, el 46%. 37%. Es la tercera parte. Es terrible. Pero fíjate, en los años 90, como dice el mismo Fondo Monetario Internacional, se cogía prestado para inversiones. Ahora estamos cogiendo para gasto corriente. En el 2017, el 87% del presupuesto va a ser gasto corriente y apenas un 13% de capital. Eso es insostenible en una sociedad. ¿Ves? Entonces, estamos generando un crecimiento económico, es verdad, pero inducido a través del consumo, no a través de el emprendedurismo, de las exportaciones y todo eso. Señor Mercedes, pues si a la gente no le alcanza para comer y para bañarse, para cepillarse, ¿cómo le va a alcanzar de lo que gana para seguir formándose profesionalmente, capacitándose y poder competir con la gente que sí tiene oportunidad de viajar fuera, de estudiar fuera o de coger un préstamo y pagar universidad y pagar maestría y enseñanza? La gente lo hace porque está disminuyendo mucho. Es una de las maneras de la movilidad social, la educación, no hay dudas. Pero ahora mismo, Franklin, en mi generación, en la generación de Altagracia, automáticamente tú te hacías licenciado y tú tenías un trabajo casi garantizado, la generación de nosotros. Hoy en día te puedo decir que el 19% de los que tienen títulos universitarios no están trabajando. ¿Cuál? 19%. ¿No están trabajando en lo que estudiaron? No están trabajando. Ok. Porque la economía nuestra es una economía, fíjate, de no capital intelectual, capital humano bien sofisticado. Hay menos desempleo en la gente que no ha terminado el sexto de la primaria que en gente que terminó. Pero tienen subempleo, no empleo nominal. Su empleo. 17% de los que trabajan en República Dominicana es su empleo. Yo quería decirle algo a ustedes de esto, que ustedes van a decir, ¿cómo, Cándido? Yo quisiera, Altagracia, como que esa ley... Le mandan una corrección, una fuente coronelmente bien informada. Sí. Dice, el profesor Mercedes olvidó que los funcionarios del Banco Central reciben el 40% de gastos de representación. Ese es el sistema de y compensación. un porcentaje similar cuando se presentan facturas. Es decir, que potencialmente el gobernador del Banco Central puede recibir 800,000 pesos adicionales al 1.146.000. Ay, Virgen de la Altagracia. Sí. ¿Son 2 millones? Eso se llama sistema de compensación, yo lo dije. Fíjense, esto lo hicimos, esto se hizo y la sociedad civil, toda la sociedad lo aplaudió, porque era para evitar las distorsiones, la asimetría salarial. Pues después que esa ley se aprobó, la desigualdad salarial ha aumentado. Tenemos la ley. Y ¿cuándo se aprobó la ley? La ley es 105-13, en el 2013, con Danilo Medina. Y ahora la desigualdad salarial. Las distorsiones han crecido más que antes de tener la ley. Pero muchas veces... ahí yo tengo la pregunta en el sentido de que ¿cómo es posible que con la ley establecida, qué mecanismos han utilizado? Porque eso es el sector público. ¿Qué mecanismos han utilizado los funcionarios para aumentarse los salarios? Porque la ley solamente se está aplicando a la alta burocracia. Por ejemplo, cuando Leonel se fue, ganaba 115,000 pesos. Sí. Como se aprobó la ley a partir del 2013, Danilo Medina gana 450,000, que es lo que establece la ley en su artículo 12. Sin embargo, ustedes ven cómo esa ley se viola, porque hay funcionarios que ganan 3 veces más que el presidente. Pero, señor, el director de Recursos Humanos del Banco Central le gana a ustedes 643,000 pesos. No hay en ninguna parte del mundo un director de Recursos Humanos que te gane tanto dinero. Y el Banco Central lo que tiene es de 3.500 a 4.000 empleados. Señor Mercedes, generalmente abordamos el tema salarial en el sector público, pero en el sector privado posiblemente la tragedia sea igual o peor. Sí. Pero observamos y tenemos los conocimientos para hablar con propiedad de que principalmente la gente que trabaja en
en oficinas privadas lleva la comida en una lonchera, en un termito, a temperatura aparentemente, y esa comida hay que repartirla entre 3, o se sientan como los niños en los colegios de primaria y hacen un combo, un convite, un poquito de cada uno para cosas. Sí. Y entonces, ¿cómo aspira la gente del sector privado a que también el salario se le mejore? Porque necesita la mejoría. Aquí Aspira a tener un carrito para economizarse el pasaje, aspira a tener ropa independientemente del uniforme que tienen en el trabajo. Entonces, ¿cómo reclamar esa altura? eso depende mucho de los actores políticos principales en función de que den ejemplos referenciales. Aquí, por ejemplo, el Fondo Monetario estableció que el salario real de nosotros los dominicanos ha disminuido un 27% en los últimos 11 años. Se redujo. Sí, se ha puesto más pequeño. Sí. Lo que tú comprabas hace... Gana la misma cantidad de papeleta, pero vale menos. Sí, compra menos. Porque ha habido inflación. Sí. Aunque el Banco Central te dice 0.4, 0.3, pero cuando uno va al supermercado, la cosa es más alta. Porque el Banco Central te hace la encuesta del índice de precio al consumidor en base a 305 productos o servicios. Pero debía sesgarlo y hacerlo con los 50 productos o servicios que más el dominicano compra. Ve, lo hace con 305 productos que a veces no se venden en el año ni nada de eso. Y esa es la canasta del índice de inflación. Antes se hablaba con mucha frecuencia, de el nivel y la doctrina de ahorro que tenía el ciudadano dominicano. Las asociaciones tenían miles y miles de personas con una libretita, con 100, con 200 pesos, con 5,000 pesos para garantizar una emergencia de salud, principalmente de educación. El nivel de ahorro de la gente, ¿cómo se ha comportado en los últimos 20 años, 30 años? Ha disminuido significativamente. La tasa de ahorro que llegó en los años 80 a un 23%, está ahora mismo en un 8% en República Dominicana. Eso significa que el país es uno de los que menos ahorra. Sí, de lo que menos ahorra. Por eso tú ves que hasta para hacer una letrina el gobierno... Sí, un préstamo. Es un préstamo. Pues así están también los dominicanos con su realidad material, económica, social. Ahorita usted tomó referencia de la ley del año 2013 y sería bueno quizás, si ustedes tienen identificado, saber quiénes después de la aplicación de la ley o cómo se han aumentado los salarios en función de cuáles decisiones. Incluso violando... Porque ya están violando la Constitución y las leyes. Sí. Por ejemplo, antes de esto, Euclides ganaba 575,000. Ajá. Ahora gana 800,000. O sea que el profesor Euclides se subió 300,000. Exacto. ¿Y quién lo decidió? Él. Pero el responsable... Espérese. Él. O sea que... O la ley. Oiga, contempla que sea así. Mañana yo voy a ganar aquí $500,000. ¿Lo puedo decidir? No. Pero eso es... Yo creía que sí. Que aquí se viola la ley de función pública. Léase el artículo 4. La ley de función pública te habla... Él no tiene lente. La ley de función pública. Artículo 2, artículo 4, míralo aquí. Tengo que leerlo yo porque él dice niegan. Administración central, ¿no te dice? Artículo 4. A los fines y efectos de la presente ley deberá entenderse por administración del Estado el conjunto de órganos y entidades pertenecientes a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. O sea, todo el mundo. La administración pública central, núcleo central de la administración del Estado. Exacto. El Estado es único. ¿Qué ocurre? Para viabilizar más la eficiencia y la eficacia de la administración pública, la divide en dos: administración pública central y descentralizada. ¿Qué pasa con la descentralizada? Que han creído que es un feudo. Autonomía. Que eso es de ellos, no digas que eso es de ellos. Eso es de ellos. Los fondos que reciben son públicos, por lo administran. Pero eso tiene que ver mucho con el presidente de la República, porque el presidente de la República debería decir, no, eso no puede ser. Eso mire, no puede ser. Es el comandante en jefe, pero también el jefe de la administración pública. De la administración pública y del Estado. Pero además hay un tema de orden. La ley establece una especie de categoría de funcionarios que te dice que un secretario de Estado, creo que son 300,000. 300,000 pesos. Entonces un superintendente, en el caso de Euclides, gana 800. Pero además, el superintendente de valores, ¿cuántas transacciones aquí en el mercado de capital se realizan en el año? Usted está ganando 700,000. Pero el director de aduanas, acuérdense que en los años 80, el 90% de los ingresos de República Dominicana venían por aduanas. Pero ahora el 20%. Todo es por la DGI. Pero ahora va a aumentar un poquito con la aplicación del ITEVI. Entonces el director de aduanas gana 100,000 pesos más que el director de la DGI. Pues era José Quesada, Kiko Tabar antes, cuando llevaban toda la mañana un cuadernito a la guerra. ¿Cuánto ingresó por la aduana? Todos los días.
después del jefe de la policía. Sí, porque esa era la base de los ingresos. Y hoy el director de aduanas gana 100.000 pesos más que el de la DGI, que no debe ser. Por lo tanto, los salarios no se ponen desde el punto de vista técnico, que significa evaluar el perfil, o sea, la naturaleza del puesto, el grado de complejidad, el nivel de educación que requiere ese puesto, para entonces buscar ese ser humano que tiene las competencias que va a responder a ese perfil del puesto. Aquí no se hace en función de eso. Aquí se hace en función del tamaño de los egos de quienes dirigen determinadas áreas del Estado. Ya nos mandaron a parar la entrevista. Den una respuesta nos bajaron el sueldo. Breve, sí. Es que están haciendo entrevistas de 15 minutos para escoger a los miembros de la Junta Central Electoral. Usted acaba de decir cómo en la lógica laboral se busca a una persona para que ocupe un puesto. ¿Qué usted piensa de ese ejercicio que hace el Congreso, el Senado Dominicano, donde va una gente y habla 15 minutos y dice, yo soy bueno? ¿Cómo es que se hace? Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista técnico de recursos humanos. Lo primero es que recibimos los currículums. Esos currículums se dasean. Ya visto cuando tenemos la arena fina, ¿verdad? Ok, estos están aquí, estos no cumplen. Luego se le va llamando y se le aplican pruebas de competencias cognitivas. No le ponen el polígrafo. Personales, interpersonales. En algunos casos sí tiene que ser así. Ve, luego que pasan esa prueba cognitiva, vamos a otro umbral. Las pruebas de inteligencia emocional, de inteligencia social, los test psicológicos, aquella que se llama de personalidad. Entonces, pasado todo ese umbral y que va a la entrevista, debería a los senadores, a esa persona. Pero en 5 minutos, ¿cómo tú puedes focalizar las competencias de esa persona? Y 10 minutos de preguntas. Eso es un solemne disparate. Gracias a Cándido Mercedes, que está infravalorando el nivel de inteligencia de nuestros senadores, que todo lo que usted le toma 3 o 4 días, ellos lo hacen en 5 minutos. Gracias, profesor. Quédense, nos queda mucho contenido.